El quiteño Jorge Guillermo Artieda Costa, un estudioso del arte. Su vida dedicada al diseño, la investigación. Un gestor permanente. Con estudios en la Escuela Superior de Arte, la Escuela Superior de Diseño, y en la Universidad de Hamburgo. Fundador del taller de grabado en Quito. Profesor de grabado, litografía y pintura de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en Quito. Yo trabajé por mucho tiempo tratando incluso de imitar las formas de trabajo de famosos artistas e incluso del Renacimiento como Miguel Ángel. Traté de dibujar como él, en la modernidad como Modigliani y cosas así, y pintar igual en la escuela. Yo pasé de etapa en etapa, digámoslo así, el impresionismo, luego el expresionismo, cubismo, siempre tratando de entender esas tendencias. Y así se fue desarrollando mi trabajo, hasta cuando yo empecé a trabajar ya en forma abstracta, siendo estudiante mismo de la escuela. Participó en exposiciones de varios países europeos y americanos, sobre todo en Alemania, Austria, Bélgica, España, México, Chile, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Cuba, Brasil, Canadá, Francia y naturalmente en el país natal Ecuador. El proceso de creación es a veces un poco o un tanto complicado, difícil. Tú estás ante un lienzo y posiblemente mejor quieres dejarlo vacío, porque hasta temor se siente estar ante un lienzo de un buen tamaño. Normalmente el proceso se inicia mucho más antes. Tú reflexionas acerca de un trabajo que piensas hacer, un tema. Yo, por ejemplo, planteo temas generales, no títulos, no temas generales, y de acuerdo a eso especulo, trabajo mentalmente, a veces hago dibujos, tratando de solucionar los problemas en un papelito, escribo, y de pronto estás ante un lienzo, reflexionas cómo empezar, la idea ya la tienes y empiezas. La crítica captó la sorprendente perfección de Artieda y su conocimiento de los secretos de las técnicas del grabado. Es la libertad absoluta de la cual disfruta en el proceso de la creación de sus cuadros, en los que pone preguntas y angustias del hombre contemporáneo. Interpreta en sus muros como reflejo del anhelo del hombre, que en ellos busca una expresión, en una ansia extraviada de comunicarse. Artieda trabaja a pulso vivo, aprovechando los componentes plásticos e intelectuales analíticos de su pensamiento, haciendo valer los viejos elementos simbólicos de manera nueva, en un trato a veces explosivo, a veces meditativo. En el libro prácticamente están recopilados trabajos de quizás unos 15 años atrás que se han ido acumulando en el taller, y el trabajo que se ha ido realizando continuamente hasta últimamente en el año 2020. Buenas noches con todos y muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el honor de presentar el libro Obra pictórica del pintor quiteño Jorge Guillermo Artieda, quien ha residido en Alemania durante muchísimo tiempo. Para la Casa de la Cultura resulta invaluable proseguir el camino editorial que llegó a transformarla en una institución icónica, puesto que a partir del trabajo pertinente y necesario del rescate de nuestro arte, literatura y pensamiento, fortalecemos la comprensión de la historia y el devenir de todos y todas.
Jorge Guillermo Artieda, obra pictórica, es un libro que evidencia el proceso, evolución y concepción del trabajo del pintor ecuatoriano. Su obra marca una aproximación interpretativa a cierta semiosis de su universo pictórico, del diseño abstracto a los signos expresionistas, los signos y Babel. Existe una huella de edificación de su lenguaje artístico, marcada por el conocimiento, los saberes y la experiencia. No solo es una muestra de trazos con la técnica, sino una increpación a la tradición académica y a la normativa del arte del siglo XX. Es un arte de ruptura, incidencia y tránsito. La obra no es estática, cristalizada y definible. Transgrede, cambia, muta y viaja. Artieda es un pintor itinerante que refleja un proyecto nítido y honesto. Lleva las marcas particulares de su adecuación al tránsito. El lenguaje define, transforma y nos relaciona con el mundo y al mismo tiempo interactúa lúdicamente con el entorno. La significación y el juego babélico de Artieda brindan la oportunidad de recrear otros mundos. Ut pictura poesis, lo cual significa como la pintura sigue a la poesía. La génesis para la elaboración de esta obra ha transitado una inhóspita senda, digna de una confabulación novelesca de las tesituras del teatro del absurdo. El hecho de que un autor homónimo haya sido presentado con anterioridad en reemplazo del auténtico Jorge Guillermo Artieda, quien nos acompaña esta noche con muchísimo gusto, nos posiciona en una reflexión filosófica que expresa a la perfección los alcances y límites de la identidad y cómo es posible la disolución o ensanchamiento de la persona, malabarismo cultivado a la perfección por el poeta portugués Fernando Pessoa. La suplantación también nos habla de la liviandad de un proyecto editorial concreto, el cual, falto de rigor y desposeído de una comprensión armónica de la historia del arte, ha propiciado una comedia digna de ser resguardada en los anales del sinsentido. Con la publicación de este libro, no solo remendamos los entuertos, sino que le hacemos justicia a un artista de gran trayectoria. Como mencioné con anterioridad, para nosotros resulta un placer publicar la obra pictórica de Jorge Guillermo Artieda. Le entregamos al público lector un libro cuidado, el cual le permitirá adentrarse en la producción de un artista que merece ser conocido y apreciado. De igual forma, aprovechamos este momento de alegría para anunciar que el Fondo Editorial sigue comprometido con su labor de difusión de nuestro pensamiento, arte y literatura. Estamos en un periodo de transición donde las nuevas ideas cobran forma y se vinculan con el oficio milenario de la edición editorial. La transición también implica ampliar las perspectivas. Ha llegado el momento de incluir en nuestros catálogos las obras de autores universales que están más allá de nuestras fronteras y, por qué no, en ediciones bilingües que permitan a nuestros conciudadanos apreciar que la belleza trasciende los límites políticos. La edición editorial vive un periodo de mutación. Nuestro propósito es abarcar en la medida de lo posible el mayor número de manifestaciones culturales y artísticas. Para ello es menester un trabajo desde las bases, es decir, desde la creación de colecciones enfocadas en incentivar el crecimiento del público lector infantil, por ejemplo. También esbozamos colecciones centradas en rescatar el pensamiento de nuestros más grandes escritores, sin que lo local sea un limitante al momento de divulgar las obras de, por ejemplo, autores extranjeros. La labor de una institución pública radica en brindar un servicio de primera calidad a toda la ciudadanía. Nuestro propósito, que se manifiesta en entregarle a la gente la pintura y la obra de Jorge Guillermo Artieda, es editar libros que duren por lo menos medio siglo.
Muchísimas gracias con todos y bienvenidos a esta noche. Jorge Guillermo Artieda es un investigador profundo. A partir de esa condición, es posible entender una pintura de estrategia visual cuyos límites son el hombre y su futuro. Por eso es que Artieda ya no se plantea un voraz retorno a la materia bruta, sino más bien a la explotación del signo y el gesto. Sus cuadros son metódicamente divididos en dos mundos iguales que definen o quieren definir la totalidad universal del hombre. Citado de Santiago Rivadeneira. En este momento quiero recibir a la doctora Irma Gortaire. Ella va a hacer la presentación del libro y va a leer un texto escrito por el doctor Irving Zapater, que precisamente es quien hizo la curaduría de este trabajo. Bienvenida, doctora. Buenas noches a todos. Lamentablemente mi esposo, por motivos de salud, no pudo estar presente aquí y yo voy a leer el texto que a él le habría encantado pronunciarlo esta tarde. Señoras y señores, la aparición de este libro de Jorge Guillermo Artieda, que resume su trayectoria artística, larga y fecunda, no hace otra cosa sino comprobar que su nombre no puede ser prescindido en el capítulo del arte ecuatoriano de nuestros días. Por más que su presencia física no haya sido habitual entre nosotros, su residencia en Alemania no lo permite, ha ido labrando el sitio que le corresponde con la paciencia, el tesón y el desnudo que solo le otorgan su carácter y el inevitable contacto con el medio que, con los años, lo ha hecho propio. Uno de esos rasgos distintivos de los muchos, inteligencia y experiencia unidas, por cierto, ha sido el apego a la escuela que ha inspirado buena parte de su obra, el expresionismo abstracto. Se podrá decir que ello implica una transculturación a nuestro medio de manifestaciones más bien propias de otros ámbitos, nacidas de circunstancias diferentes de las vividas por nuestra sociedad, incompatibles quizás con nuestro habitual modo de entender el entorno y sus desafíos. Se podrá decir también que esta forma de manifestación artística se halla anclada en el pasado, en los estertores de la segunda conflagración mundial y sus años posteriores, y que hoy los problemas de la humanidad son otros diferentes. El peligro que encierra el cambio climático, la creciente brecha entre ricos y pobres, el extendido dominio del comercio de la droga, por ejemplo. Pero no nos atrevamos a encontrar en estas afirmaciones una razón suficientemente válida para comprender el cauce elegido por el artista. No hay motivo para hacerlo, sería inútil. Bien sabemos que en cada ser humano lo que impulsa a actuar en la vida tiene sus raíces en la vocación, la voluntad y aquel fuego interior que llevamos dentro. Energía, dicen algunos, aquello que nos mueve a ser y a hacer, a persistir y a perseverar, volcándonos con voluntad y constancia, entregando todo de sí, aún en las tareas más sensibles. Es, diríase,
la demostración más clara de nuestra afirmación existencial en este huidizo transcurrir por el éter, por este sol que nos cobija y esta tierra que nos acoge. ¿Qué podríamos decir entonces si esto sucede en los territorios del arte, donde los protagonistas están continuamente incendiados por la inspiración y por la incitación a descubrir? A este fuego interior, fulgor depositado en nuestro espíritu, que permite el deslizar de la pluma sobre el pliego en blanco, las notas musicales en el papel pautado, la espátula plena de color en el lienzo sin mancilla o el cincel en la solidez de la piedra. Ese fuego interior, digo, debemos sentido y significación a la obra humana, sin miramientos de época, lugar, tiempo o circunstancia, en afirmación de una propia personalidad individual única. Y en mi entender ha sido Jorge Guillermo Artieda quien, con vocación, energía de espíritu y estudio, mucho estudio, ha encontrado en el expresionismo abstracto la mejor manera de verter aquel fuego interior en vigorosa armonía de los colores. Así es como nos ha iluminado con su obra, con esa infinidad de trabajos suyos, cada uno diverso en su unidad, aunque no lo pareciera, en explosiva y equilibrada luminiscencia cromática. De otra parte, cabe suponer que una pintura, alejada de la visión objetiva de la realidad, de su fiel representación, como muchos aún hoy todavía la quisieran, exige una explicación. No dirá lo mismo para el ojo del neófito una pintura de Rafael que un cuadro cubista de Picasso y aún menos uno de Pollock o de Rothko. Pero todos ellos, pese a su diferencia de estilo, no carecen de unidad, lo contrario. Si estas diversas expresiones son estudiadas en su conjunto, respondiendo a un análisis histórico bajo cualquier óptica y al amparo de la ideología que se quiera, en tal hecho no se podría hallar otra explicación sino en su providencia de una misma raíz, la expresión estética, que anima sin miramiento alguno a una hipotética y convencional escala de valores. Ars una, species mille. El arte es uno, sus manifestaciones mil. Nos recuerda de antiguo una locución latina. Aspecto diferente sería el de la reducción del valor de la obra de arte a una medida monetaria, el precio, socorrido indicador en las casas de subastas. Pero no estamos en ese campo, reducto de inversionistas y mercaderes, ávidos por encontrar lucro antes que por descubrir belleza. Cierto es que el expresionismo abstracto no nació de la necesidad de trabajar una obra encuadrándola en el orden de las formas, en la figuración más fiel de la realidad. No tiene un motivo para su representación objetiva. Al contrario, la pintura tiene una existencia por sí misma. En ello descansa su validez, como recuerda Brendan Newman, con el ímpetu de la acción en medio del caos, una tragedia de acción en medio del caos que es la sociedad, afirma. Esta expresión artística corresponde aún hoy a un vigente orden de cosas, de las incertidumbres derivadas del descubrimiento de la energía nuclear y de sus devastadores efectos. Se confluye ahora a las vacilaciones por nuestra misma supervivencia, la catástrofe que se presagiaba por el uso de la bomba, recuérdese a Kubrick, en nada ha cambiado con las calamidades que se vaticinan
por el desordenado aprovechamiento de nuestros recursos naturales, una tragedia de acción en medio del caos. Y frente a esto, no nos encontramos en capacidad de entender el drama o a querernos entenderlo. Es esta la Babel en la cual vivimos, sin comprendernos y querer hacerlo, en empecinado y mortífero ensimismamiento en nuestras propias razones y en clara muestra de su lucidez. Nuestro pintor ha trabajado ya una serie de obras motivadas por esta confusión, por este drama babélico, y se encuentra empeñado en concluir una representación escultórica sobre el tema. La casa, esta casa, en la cual se encuentra depositada la cultura en todas sus manifestaciones y todas las proveniencias, ha hecho bien en editar esta obra de Jorge Guillermo Artieda y en difundirla. Además, al honrar un compromiso de administraciones anteriores, no hace otra cosa que confirmar una institucionalidad que viene de lejos. Son casi 8 décadas ya, y por la cual se debe seguir trabajando sin reparo alguno. Menos todavía por razones inspiradas en una ideología política. ¿Acaso falte algo? Nada más. Es tiempo que la obra del artista sea conocida en una exposición antológica. El libro ya lo sugiere al mostrar solamente una parte de su vasta obra. Ojalá sea esta misma casa la que, alentada por la edición de este libro y acogida, la organice en plazo corto. Felicitaciones entonces por estos sucesos, los de hoy, los que presagian el mañana, a quienes se empeñaron por la edición y su impresión, a quienes se entusiasmarían por la exposición. Todos ellos no hacen sino prolongar en el tiempo tantos esfuerzos y sacrificios de las generaciones que en el pasado moraron en esta casa con su diario hacer intelectual. Y al artista, el parabién más entusiasta. Poco sería decir que se merece, y sabemos que hay muchas razones para ello. Gracias. Y ahora es momento de escuchar al artista, al maestro, al amigo, queridísimo Jorge Artieda. Bueno, en primer lugar me alegro verlos, con mucho gusto y cariño. Espero que continúen viniendo a esta casa, porque esta casa es nuestra, siempre lo ha sido, es morada y refugio de los artistas. Por favor, acudan cada vez que puedan. Estimados amigos, primero, señor director, mi estimado amigo Hermen Zapatel, representación su señora, mi querida amiga, todos ustedes, estimados amigos, es muy grato verlos y poder saludarlos, como también agradecer vuestra presencia. Ustedes dirán, se puede hablar libremente, ¿no? Pero no puedo, creo. Por eso hice unas notas, porque yo me voy siempre de cabos a nabo, o de nabo a, ¿cómo se dice? Bueno, continúa. Para mí es un día muy especial porque se ha escrito un libro sobre mi trabajo artístico y trayectoria. Esto me satisface y me llena de orgullo. Hace ya aproximadamente
35 años atrás, o sea, en el siglo pasado, por la década de los 90, el ilustre amigo, el señor Hernán Rodríguez Castelo, que seguramente ustedes lo conocen, conocido escritor, crítico de arte, en una visita a mi casa en Angamarca, Langasí, supo decirme: ya es hora que pienses en un libro sobre ti. Esto me llamó la atención, porque si bien es cierto, en aquella época yo ya había tenido críticas favorables sobre mi trabajo, mas nunca pensé todavía en un libro. De todos modos, mi ego se desbordó de alegría, se manifestó en lo más profundo de mi ser. Pero después de un corto tiempo de reflexión manifesté: imposible, los costos nunca podría cubrirlos y no me endeudaría jamás para satisfacer y engrandecer mi vanidad. Por otro lado, pienso que si una institución se interesa en publicar y difundir la vida, pasión y muerte de un artista, eso es y constituye primero un reconocimiento al trabajo y segundo, resultaría un premio a la labor cultural que realice el artista. Hoy tengo este librito que después de 3 años de su planificación se ha logrado ver la luz. Se ha demorado un poco, pero valió la pena esperar. Para mí tiene un alto valor simbólico, no solamente porque su manufactura estuvo lleno de controversias, suspenso e inseguridad, sino también porque vientos adversos soplaban en todas las direcciones. Primero, elecciones, cambio de autoridades administrativas, institucionales, gubernamentales. El juego e interés por captar el poder estuvo siempre presente. La peste, mejor dicho el COVID-19, estuvo también presente. Arruinó todo intento de orden y trabajo. Movimientos insurgentes, descontento general, pobreza social, crímenes, las cárceles se llenaron. La pobreza reina en nuestro país. Todo esto me recuerda a la época medieval, el siglo XV, seguramente muchos sabrán. Familias poderosas, los Borgia en el Vaticano, en Roma, el Papa Alejandro VI, la familia Medici, el banquero Cosimo Medici, Lorenzo Medici el Grande, el Magnífico en Florencia, la familia Sforza en Milán. Todos ellos tuvieron algo en común: promotores de arte, amantes del arte, apoyaron, dieron mucho trabajo a artistas como Miguel Ángel, Botticelli, Leonardo da Vinci y otros, y en la literatura Dante. La familia Medici se adornó de filósofos, músicos, literatos, políticos griegos. De este conjunto de eruditos surgió el humanismo, un movimiento que promulgó el respeto al ser humano, a las leyes y a los derechos del hombre. Este ideal se propagó poco después por toda Europa. Movimientos de cambio como el calvinismo en los Países Bajos,
la reforma de Martín Lutero en Alemania, y así continuó hasta el 1800 con la Revolución Francesa. O sea que hubo cambios estructurales fundamentales en la época. En 1450 hubo un gran evento mundial. Se inventa la imprenta. Gutenberg, después de varios años de trabajo, realiza una de las grandes obras a nivel universal, de valor universal, la Biblia de Gutenberg, y eso fue hecho en 1464. Fue un sistema que transformaría la difusión y el conocimiento en Europa y en el mundo. No todo fue bueno ni tranquilo. En 1498, el sacerdote Savonarola fue excomulgado por el Papa Alejandro VI por no estar de acuerdo con sus proclamas, y fue sentenciado Savonarola a muerte por revoltoso frente a la política de los Medici. La violencia, el autoritarismo y la bárbara represión por mantenerse en el poder fue su tónica de la época, de los Medici, del Papa, de los Sforza y muchos otros en Europa. La peste también fue y estuvo de visita en Europa varias veces. La política violenta era común y sus métodos fueron genialmente divulgados por el famoso escritor Machiavelli en su aclamado libro El Príncipe, una de sus grandes obras. Este libro recogió todas las barbaridades que sucedían en el Renacimiento con todos esos grandes hombres, cultos por un lado, pero bárbaros por otro. Bueno, como ustedes ven, existen ciertos parámetros con nuestra sociedad, mas parece que nada ha cambiado. Bueno, topando algo más agradable, aquí están dos valiosos amigos, hoy en representación su señora esposa, el escritor Irving Zapater, quien se preocupó y analizó y escribió sobre mi obra pictórica. Yo pienso que no debe haber sido sencillo adentrarse e interpretar el mundo confuso del artista pintor, denominado de dos mundos. Mi profundo reconocimiento a Irving Zapater. Mi otro entrañable amigo. Desde la adolescencia juntos transitamos caminos diversos de aprendizaje artístico. Él en la música y yo en la pintura, hasta llegar, como un día lo hicimos, a París, siempre en busca de parámetros superiores. Gracias, Terry, por estar con nosotros y luego darnos un concierto. A ver, veamos. Les avisé de que no era bueno yo en esto. Ya, bueno, aquí tengo algo. Aquí tengo. Regresando al libro. El tema del libro, para mí, o mejor dicho, todo el proceso, ese transcurso, ese drama que hubo antes de que este libro se produzca, me recordó, y con mucho agrado tuve esas imágenes en mi mente, a ver, ya me perdí. Espérate. Aquí, a estas alturas, pienso que la producción de este libro retoma un camino de inicio
y aquello tiene sorprendentemente una trama muy parecida a la escrita por Gabriel García Márquez. Entusiasmo, interés, amor, alejamiento forzado, intensa duda, zozobra, inseguridad, para luego dar un giro final hacia el cenit, hacia el final feliz. La obra se llama El amor en los tiempos del cólera. Y la obra pictórica de Artieda. Ya. Por último, para terminar, deseo exteriorizar mi reconocimiento y agradecimiento a las autoridades entrantes y salientes de esta noble casa y gran institución, cuya labor es engrandecer los preceptos e ideas e ideales de la cultura ecuatoriana. Espero que la casa vuelva a tener vida, porque la encontré bastante triste. Parece que están renovando, está vacía. Qué pena. Ojalá eso se cumpla rápidamente y podamos vivir otra vez en nuestra casa. Buenas noches. Ahora tú. ¿Ya? Bueno, ya lo dijo el maestro, y en una noche como esta no puede faltar la música, y más aún de aquella que viene acompañada de uno de los más grandes músicos de nuestro país. Me refiero al maestro Terry Pazmiño. Bienvenido, Terry, gracias por acompañarnos en este evento.
Muy buenas noches, distinguido y amado público. Quiero darles el más grande agradecimiento por esta invitación que me honra de sobremanera poder estar aquí, porque conozco a Jorge desde la infancia. Nacimos en un barrio muy popular de Quito, que es el barrio de Chimbacalle. Y lógicamente, en nuestra rayada, Jorge y yo fuimos los primeros en buscar horizontes en el arte. Jorge partió para Alemania y yo para Venezuela. En ese entonces que todos vivíamos de sueños, ya Jorge se despuntaba como pintor, ¿no? Siempre fue desde muy pequeño, y como yo también la guitarra. Recuerdo mucho este escenario y me trae un enorme sentimiento, una enorme alegría poder estar aquí tocando nuevamente. Aquí fue que en el año 1965, ya han pasado 57 años, que hice mi debut como guitarrista aquí. Es por eso que yo apenas tenía en ese entonces 16 años, cuando Benjamín Carrión, ese creador de esta gran institución, la Casa de la Cultura, me apoyó para realizar la carrera. Aquí se jugó mucho la historia cuando los intelectuales nos tomamos la Casa de la Cultura. Y eso fue lo que dio realce para que yo y Benjamín Carrión podía establecer un estímulo que él me dio para que dé una gira en las Casas de la Cultura del Ecuador. Y fue la primera gira que hice en eso. Entonces, para entonces ya éramos amigos de Jorge. Y lógicamente, yo voy a tocar ahora brevemente, porque sé que el tiempo es importante. Hoy he empezado con una obra antigua del tiempo de 1445, que nace Gaspar Sanz, uno de los padres de la guitarra, porque la guitarra viene de la vihuela, y un gran violista. Voy a interpretar una pieza española que va a ser la parte de Europa, y luego pasamos a Latinoamérica y terminaré con la música del Ecuador. Francisco Tárrega, un innovador de la guitarra moderna, un compositor nacido en Castellón de la Plana. Voy a interpretar de él una de las obras más conocidas, Recuerdos de la Alhambra.